El olor a heno seco y tierra húmeda me recibió en cuanto abrí la puerta del establo. Para muchos, una granja puede ser un lugar común, pero para mí era un santuario. Crecí entre caballos, aprendí a confiar en ellos más que en las personas. Había algo en su mirada, en su nobleza, en la forma en que te leían sin necesidad de palabras, que me hacía sentir más comprendida que en cualquier conversación con un ser humano. Esa tarde, después de un día agotador en el trabajo, lo único que quería era desconectarme del mundo. Mi casa, aunque acogedora, se había convertido en una rutina más. Mi esposo llegaba, cenábamos en silencio, veíamos la televisión sin apenas dirigirnos la palabra. La monotonía nos había atrapado sin que nos diéramos cuenta, y yo sentía que me asfixiaba. Así que, como muchas otras veces, decidí escaparme al único lugar donde aún sentía algo, la cuadra. Ahí estaba ella, mi yegua, mi confidente silenciosa. Su pelaje oscuro brillaba con el reflejo tenue del sol de la tarde, y en cuanto me vio, relinchó suavemente, como si me hubiera estado esperando. Hoy fue un día largo, amiga, le dije, deslizando mi mano sobre su cuello fuerte y cálido. Era una costumbre mía hablarle. No importaba que no pudiera responderme. En cierto modo, eso lo hacía aún mejor. No había juicios, ni reproches, ni consejos innecesarios. Solo la sensación de compañía. Mientras cepillaba su lomo con movimientos pausados, me dejé llevar por mis pensamientos. Recordé la primera vez que monté un caballo, cuando tenía 8 años. Mi abuelo me subió a uno sin previo aviso y me dijo, si no lo controlas tú, él te controlará a ti. Esa frase se me quedó grabada. Por mucho tiempo pensé que solo se refería a montar, pero con los años entendí que aplicaba a muchas más cosas en la vida. El problema era que últimamente sentía que nada estaba bajo mi control. Miré mi reflejo en la ventana del establo. Me veía diferente. Tal vez era la luz tenue del atardecer, tal vez era mi propia mente jugándome una mala pasada, pero por un momento vi una versión de mí misma que no reconocía. Antes de poder profundizar más en mis pensamientos, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, con el corazón acelerado. No esperaba a nadie. ¿Otra vez aquí?, dijo una voz masculina con un tono relajado. Era el nuevo entrenador de la finca. No llevaba mucho tiempo trabajando ahí, pero ya se había ganado la confianza de todos. Sabía de caballos más de lo que yo jamás podría aprender, y tenía ese tipo de carisma natural que hacía que la gente se sintiera cómoda con él. Parece que sí, respondí, tratando de sonar casual. Él sonrió y se acercó, observando cómo cepillaba a mi yegua. Lo estás haciendo bien, pero intenta esto, dijo, tomando la escobilla de mi mano y demostrando una técnica diferente. Yo sabía lo que hacía, no era nueva en esto, pero por alguna razón me quedé mirándolo, observando cada movimiento con más atención de la necesaria. No podía explicarlo. Era un simple gesto, una instrucción sin importancia, pero sentí algo. No un flechazo, ni una atracción inmediata, nada de eso. Fue más bien una sensación de novedad. Una chispa en medio de la monotonía. Siempre hay algo nuevo que aprender, dijo, devolviéndome la escobilla con una media sonrisa. Yo solo asentí, intentando no leer demasiado en el momento. Pero cuando se marchó, sentí que algo en mí se había despertado. No sabía qué era, pero me asustaba. Los días siguientes pasaron como de costumbre, pero con una diferencia sutil, casi imperceptible, pero que yo sentía con cada fibra de mi cuerpo. Algo había cambiado en mí. O tal vez, algo dentro de mí siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para despertar. Mi rutina era siempre la misma. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, revisaba algunas cosas del trabajo y luego pasaba el resto del día atendiendo mis responsabilidades. Mi esposo llegaba a casa tarde, cansado, con la cabeza llena de números y problemas que ya ni siquiera intentaba compartir conmigo. Cenábamos en silencio, veíamos televisión en el mismo sofá, pero separados por un abismo invisible que con los años se había hecho más grande. Antes, esto no me molestaba tanto. Había aceptado que el amor cambiaba con el tiempo, que la emoción de los primeros años daba paso a la estabilidad, a la comodidad de saber que alguien siempre estaría ahí. Pero últimamente, la comodidad se sentía más como una jaula. Algo dentro de mí gritaba por salir. Y cada vez que me sentía así, sabía exactamente dónde ir. Esa tarde, como muchas otras, fui a la cuadra. No me hacía falta una excusa. Nadie cuestionaba mi amor por los caballos ni las horas que pasaba con mi yegua. Era mi refugio, el único lugar donde no me sentía invisible. Cuando llegué, ella me recibió con un suave resoplido. Sonreí, deslizando mi mano por su cuello fuerte y cálido. Al menos tú siempre me miras como si existiera, murmuré, apoyando mi frente en su lomo. El olor a heno y tierra mojada me envolvió.
Cerré los ojos, disfrutando de la sensación de estar allí, lejos de todo. Pero no estaba sola. Sentí una presencia detrás de mí antes de escuchar su voz. No eres la única que viene aquí a escapar. Me giré, fingiendo sorpresa, aunque en el fondo sabía que en algún momento iba a aparecer. Desde aquel primer encuentro, el entrenador y yo habíamos coincidido varias veces. Siempre de manera casual, siempre con conversaciones cortas, pero que de algún modo se quedaban conmigo más de lo que deberían. Él apoyó un brazo en la cerca, observando a mi yegua con una expresión tranquila. Los caballos saben cosas que nosotros no, dijo después de un rato. Yo arqué una ceja, intrigada. Ah, ¿sí? ¿Y qué saben? Cuando alguien está mintiendo. O cuando se siente perdido. Lo perciben. Hubo un instante de silencio entre nosotros. Un silencio que no era incómodo, sino cargado de significado. Me mordí el labio, desviando la mirada. No quería que mis pensamientos fueran por el camino en el que ya estaban yendo. Pero era inevitable. Lo que más me asustaba no era su presencia, ni el hecho de que nuestras charlas cada vez duraban más. Lo que me asustaba era lo que sentía dentro de mí cuando estaba cerca de él. Esa chispa de emoción, esa energía nueva que hacía que mi corazón latiera un poco más rápido. Era una sensación que no tenía desde hacía mucho tiempo. Yo también lo noto en la gente, dijo él de repente, sacándome de mis pensamientos. ¿El qué? Cuando están buscando algo. Mi cuerpo se tensó, pero él solo sonrió con esa expresión despreocupada que lo hacía parecer como si no tuviera idea del efecto que sus palabras tenían en mí. Pero lo tenía. Me conocía más de lo que yo quería admitir. Y lo peor de todo, es que tenía razón. Esa noche, mientras estaba acostada en mi cama, mirando el techo, no podía sacarme de la cabeza su última frase. Cuando están buscando algo. No tenía sentido. ¿Qué se suponía que estaba buscando? ¿Atención? ¿Emoción? ¿Algo diferente? La idea me revolvía el estómago, porque en el fondo sabía la respuesta. Pero no quería admitirlo. Mi esposo dormía a mi lado, respirando profundamente, completamente ajeno a la tormenta de pensamientos que giraban dentro de mí. No es que fuera un mal hombre. No me trataba mal, no me faltaba nada, pero eso era lo peor, no había absolutamente nada. No había emoción, no había sorpresa, no había nada que me hiciera sentir viva. Cerré los ojos con fuerza, tratando de obligarme a dormir. Pero cuando desperté al día siguiente, lo primero que hice fue mirar el reloj, calculando cuánto faltaba para ir a la cuadra. El día pasó entre tareas y obligaciones. Intenté enfocarme en otras cosas, pero cada vez que mi mente divagaba, volvía a la misma imagen, él, apoyado en la cerca, mirándome con esa media sonrisa que parecía ver dentro de mí. Cuando finalmente llegó la tarde, me dirigí a la cuadra con la misma emoción de una adolescente escapándose de casa. Mi corazón latía rápido, pero no por mi yegua, sino porque sabía que lo vería. Y ahí estaba. No parecía sorprendido al verme, como si supiera que iría. Estaba revisando las riendas de uno de los caballos, pero cuando me acerqué, dejó lo que estaba haciendo y me miró. Pensé que hoy no vendrías. Me crucé de brazos, intentando parecer casual. No me perdería un día con mi yegua. Él sonrió levemente, pero no dijo nada más. Solo observó mientras yo preparaba a mi yegua para sacarla a caminar. ¿Quieres dar una vuelta? Preguntó después de un rato. Fue una pregunta simple. Nada fuera de lo normal. Pero por alguna razón, sentí que significaba algo más. Dudé por un segundo, pero luego asentí. Nos dirigimos al sendero que bordeaba la finca. El sol estaba comenzando a bajar, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. El aire fresco traía consigo el olor a tierra mojada y a hierba cortada. Caminamos en silencio por un rato, dejando que solo el sonido de los cascos de los caballos llenara el espacio entre nosotros. Hasta que él habló. Eres diferente cuando estás aquí. Me tensé ligeramente. ¿Diferente cómo? No lo sé, como si este fuera el único lugar donde realmente eres tú. No supe qué responder. Porque tenía razón. Dejé escapar un suspiro y miré hacia el horizonte. A veces siento que aquí es el único lugar donde puedo respirar. No sé por qué se lo dije. No sé qué esperaba al hacerlo. Pero cuando giré la cabeza para mirarlo, vi que él ya me estaba observando. Su expresión no era de sorpresa, sino de comprensión. Te entiendo, dijo en voz baja. Fue en ese momento cuando supe que todo iba a cambiar. Y que ya no había vuelta atrás. La línea entre lo correcto y lo incorrecto siempre parece clara, hasta que te das cuenta de que la has cruzado sin siquiera darte cuenta. Los días siguientes se sintieron como una montaña rusa emocional. Traté de convencerme de que lo que estaba pasando en mi cabeza no era real, que solo era un juego inofensivo, un escape temporal de mi rutina.
Pero no podía ignorar la manera en que mi corazón se aceleraba cuando lo veía, como mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente tuviera tiempo de razonar. Y él lo sabía. No decía nada directamente, pero lo notaba en sus miradas, en los pequeños momentos de silencio entre nosotros, en la forma en que se acercaba un poco más de lo necesario cuando hablábamos. Yo también lo permitía. Tal vez porque quería sentir algo distinto. O tal vez porque ya no me importaban las consecuencias. Esa tarde, como tantas otras, fui a la cuadra. Me repetí a mí misma que era solo para ver a mi yegua, que no estaba haciendo nada malo. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Él estaba ahí, como siempre. Pero esta vez había algo diferente en su expresión. Algo más decidido. «Ven conmigo», dijo, sin más explicación. No pregunté a dónde. No necesitaba saberlo. Solo lo seguí. Salimos de la cuadra y caminamos por un sendero estrecho entre los árboles. La luz del sol se filtraba entre las ramas, proyectando sombras alargadas en el suelo. La brisa era fresca, pero yo sentía calor. Después de unos minutos, llegamos a un claro donde el césped era más verde y el aire olía a naturaleza pura. Mi yegua nos había seguido de cerca, como si supiera que ese era nuestro refugio. Me giré hacia él, sin saber qué decir. Pero no hacía falta. «Aquí nadie nos molesta», dijo con voz tranquila. No respondió a la pregunta que yo no había hecho, pero su mirada me lo dijo todo. Yo debería haberme ido en ese momento. Debería haber dado media vuelta y regresar a casa, fingir que esto nunca había sucedido. Pero no lo hice. Porque la verdad era que, por primera vez en mucho tiempo, no quería irme. El aire estaba cargado de algo que no podía definir, una tensión sutil, pero innegable. Ese claro en medio del campo, lejos de la casa, de las miradas, de las responsabilidades, se sentía como un mundo aparte. Un mundo solo para nosotros. Mi yegua pastaba tranquila a unos metros, indiferente a lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Yo, en cambio, sentía mi pulso acelerado, mi respiración alterada. No sabía exactamente qué esperaba, pero sí sabía que estaba pisando terreno peligroso. «No tienes que decir nada», dijo él, con esa calma suya que me sacaba de quicio. Lo miré, tratando de leer entre líneas. Él solo sonreía con una confianza que me hacía dudar más de mí misma que de él. La realidad golpeó de pronto. ¿Qué estaba haciendo? Me llevé una mano a la frente, cerré los ojos un segundo y respiré hondo. Traté de pensar con claridad, pero mi mente estaba nublada. Durante semanas me había convencido de que todo esto no significaba nada, de que solo era una distracción. Pero ahí, en ese momento, no podía seguir negándolo. Y si yo lo sentía, entonces él también. Abrí la boca para decir algo, pero no encontré las palabras. Lo único que pude hacer fue dar un paso atrás, poner distancia entre nosotros. «Creo que es mejor que regresemos», murmuré. Su expresión no cambió. No hubo sorpresa, ni enojo, ni decepción. Solo me observó con esa misma mirada tranquila y asintió. «Como quieras». Giré sobre mis talones y volví sobre mis pasos con rapidez, sintiendo como mi corazón retumbaba en mis oídos. Quería alejarme lo antes posible, regresar a la normalidad, fingir que nada de esto había pasado. Pero el destino tenía otros planes. A mitad del camino de regreso, escuché un ruido entre los árboles. Algo sutil, casi imperceptible, pero suficiente para hacerme girar la cabeza. Y entonces lo vi. Mi esposo estaba allí, de pie a unos metros de distancia. No sé cuánto tiempo llevaba observando, pero por su expresión, lo suficiente. El mundo pareció detenerse. No hubo gritos, ni explosiones de rabia. Solo un silencio pesado, asfixiante. Su mirada hablaba por sí sola. Intenté decir algo, cualquier cosa, pero las palabras murieron en mi garganta. Lo vi respirar hondo, cerrar los ojos un segundo como si estuviera procesando lo que acababa de presenciar, y luego simplemente dio media vuelta y se alejó. Quise ir tras él, detenerlo, explicarle que no había pasado nada. Pero la verdad era que, aunque físicamente no había sucedido nada, en mi corazón ya lo había perdido todo. Me quedé ahí, paralizada, viendo cómo mi esposo se alejaba. Cada paso que daba era un golpe seco en mi pecho. Mi mente gritaba que hiciera algo, que corriera tras él, que intentara explicar lo inexplicable. Pero mi cuerpo no reaccionaba. Sentí una presión en la garganta, una sensación sofocante de desesperación contenida. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. No miedo al enojo, ni a las palabras que podrían venir después. No. Era el miedo a perderlo todo. El entrenador seguía a mi lado, en completo silencio. No intentó detenerme, no dijo nada. Quizá porque entendía que en ese momento, cualquier palabra estaba de más. Respiré hondo y finalmente reuní el valor para moverme. Caminé rápido,
casi corriendo, siguiendo a mi esposo de vuelta a la finca. Pero cuando llegué a la casa, la puerta de nuestro cuarto ya estaba cerrada. Me quedé ahí, de pie, con la mano sobre la manija, sin atreverme a girarla. Sabía que no podía entrar y fingir que nada había pasado. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. El silencio era más denso que de costumbre, más pesado. Mi esposo estaba en la cocina, con la mirada clavada en su café, como si estuviera buscando respuestas en el fondo de la taza. Me acerqué con cautela, con el corazón latiéndome en la garganta. «¿Podemos hablar?», murmuré. Él tardó en responder. No me miró. No hizo ningún gesto. Solo dejó la taza en la mesa con un movimiento lento y preciso. «No hay nada que hablar», dijo finalmente, con voz baja y controlada. Su calma era peor que si hubiera gritado. Hubiera preferido que explotara, que descargara su enojo, porque al menos eso significaría que todavía le importaba. Pero en cambio, su tono era seco, definitivo. «No pasó nada», intenté decir. Él soltó una leve risa sin humor, finalmente levantando la mirada. «¿De verdad crees que eso importa?». Bajé la vista, incapaz de sostenerle la mirada. Y en ese momento lo entendí. No hacía falta que hubiera sucedido algo físico. La traición ya estaba hecha en mi mente, en mi corazón. No había excusas. No había marcha atrás. El resto del día transcurrió en un silencio insoportable. No había gritos, ni reclamos. Solo una distancia que parecía crecer con cada hora. En la noche, cuando entré a nuestra habitación, su maleta ya estaba lista. El sonido de la cremallera al cerrarse fue el golpe final. «Necesito espacio», fue lo único que dijo antes de tomar sus cosas y salir. Y con eso, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. El vacío que dejó su partida se sintió de inmediato. La casa, aunque la misma, parecía más fría, más grande. Las cosas seguían en su lugar, pero todo tenía un aire diferente, como si algo esencial se hubiera desmoronado y ya no pudiera repararse. Los primeros días traté de ocupar mi mente en cualquier cosa, trabajo, limpieza, incluso en la cuadra, donde antes encontraba paz. Pero ni siquiera mi yegua lograba distraerme. La sensación de culpa me seguía a todas partes. Aún así, la vida continuaba, y yo tenía que seguir adelante. Después de varios días evitando cualquier interacción innecesaria con el mundo exterior, decidí salir a montar. Hacía tiempo que no lo hacía de verdad, no solo un paseo corto, sino una verdadera cabalgata. Sentía que necesitaba despejar mi cabeza, sentir el viento en la cara, perderme en el movimiento rítmico de mi yegua. La tarde estaba fresca, el cielo limpio. Monté con más energía de lo habitual, galopando por los campos sin mirar atrás. La adrenalina se mezclaba con mis pensamientos, como si en cada paso pudiera dejar algo atrás, aunque fuera por un instante. Cuando finalmente regresé a la finca, el cansancio cayó sobre mí de golpe. Había estado montando más de lo que mi cuerpo podía soportar después de tanto tiempo sin hacerlo. Mis piernas temblaban, mis músculos ardían, y cuando intenté desmontar, un dolor agudo me recorrió el cuerpo. Justo en ese momento, mi esposo entró al establo. Había vuelto antes de lo esperado. Me encontró justo cuando intentaba bajar del caballo y mis piernas, agotadas, se negaban a responder. «¿Estás bien?». Su voz tenía un matiz de sorpresa y algo más, algo que no pude descifrar. Me aferré al cuello de mi yegua, tratando de encontrar un punto de apoyo, pero el dolor en mis muslos era insoportable. «No puedo moverme», murmuré entre dientes. Él se quedó ahí, mirándome por un segundo, y luego, de manera completamente inesperada, soltó una risa. No era una risa cruel, ni sarcástica. Era genuina, una de esas risas que surgen sin querer cuando algo es demasiado absurdo para ser ignorado. Yo misma no pude evitar reírme. La imagen era ridícula, yo, atrapada en el lomo de mi yegua, sin poder moverme después de una cabalgata demasiado ambiciosa. Mi esposo me atrapó con nuestro caballo, le dije a mi mejor amiga más tarde, entre carcajadas, al contarle la historia. El problema era que, después de la risa, volví a la realidad. Las siguientes 4 noches apenas podía moverme. Cada músculo de mi cuerpo gritaba en protesta cada vez que intentaba dar un paso. Cada vez que me levantaba de la cama, cada vez que intentaba bajar las escaleras. Era un castigo físico que coincidía con el castigo emocional que ya cargaba. En el fondo, sabía que mi esposo aún se preocupaba por mí. De lo contrario, no habría vuelto tan pronto. No se habría quedado en la puerta del establo, observándome cuando pensaba que no lo veía. Pero el daño ya estaba hecho. Y lo peor de todo, es que no sabía si alguna vez podríamos repararlo. Los días siguieron pasando, y aunque el dolor físico desapareció, el vacío dentro de mí seguía ahí. Mi esposo aún no había vuelto del todo.
Pasaba por la casa de vez en cuando, recogía cosas, hablaba poco. Yo no sabía qué decirle. Lo que más me dolía no era su silencio. Era la forma en que me miraba. No con rabia, ni con odio, sino con la certeza de alguien que ya no espera nada. Hasta que una tarde, mientras estaba en la cuadra cepillando a mi yegua, lo vi entrar. Se detuvo a unos metros, observándome en silencio. Yo esperé. Finalmente, habló. Voy a vender la casa. El mundo pareció detenerse por un instante. ¿Qué? Murmuré, sintiendo como mi pecho se oprimía. No hay razón para seguir aquí. Su tono era sereno, sin resentimiento. Pero sus palabras dolieron más que si hubiera gritado. Porque significaban lo que yo temía, que él ya había tomado su decisión. Yo quise suplicarle, pedirle otra oportunidad, pero algo dentro de mí me detuvo. Porque entendí que no tenía derecho a pedirle nada. Miré a mi yegua, la única que había estado conmigo en todo momento. Deslicé mis dedos por su crin, sintiendo su calor, su presencia. Y entonces lo dije. Me quedo con la finca. Mi esposo parpadeó, sorprendido. No esperaba eso. Yo tampoco. Pero en ese momento supe que no podía aferrarme a alguien que ya no quería estar. Que la única manera de seguir adelante era aceptar lo que había pasado y empezar de nuevo. No juntos, sino cada uno por su cuenta. Él asintió lentamente. Está bien. Y con esas dos palabras, supe que todo había terminado. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí paz. Adiós. Врубай.